Hola, bienvenidas a Fresh. Es un gusto el poder estar nuevamente. Gracias por conectarte y estoy segura que vamos a tocar de un tema. Vamos a seguir tocando un tema que creo que es muy importante. Así que, hola Silvita, qué gusto de verte nuevamente. ¿Cómo has estado? Sofi, súper bien, contenta de poder estar en un episodio nuevo con una invitada, como pusimos en nuestras redes, de lujo, una invitada que sé que su testimonio va a ser impactante para nuestras vidas. Me da tanta alegría verte también, siempre espero con muchas ansias este día para poder estar juntas y compartiendo. Gracias, gracias. Así es, tenemos una invitada pues muy especial y vamos a estar tocando, hablamos en un programa anterior acerca de la depresión. Vamos a hablar un poquito acerca de qué fue lo que vimos. Vimos síntomas de la depresión, vimos de que muchas veces creemos que tenemos depresión cuando lo que estamos pasando es un momento difícil en nuestra vida, quizá un momento de crisis. También vimos disparadores de la depresión. Si puedes recordar o si no lo vieron, te recomiendo que lo veas. De hecho, hay un testimonio muy bueno de lo que es la depresión y es que hay muchos disparadores que pueden provocar esa depresión en nuestra vida, como la muerte de un familiar, como, no sé, tal vez algo generacional que tu abuelo tuvo depresión o tu abuela, tu padre y así sucesivamente, un suicidio, un divorcio, una etapa de crisis, perdiste el trabajo, tantas cosas que pueden ser disparadores de la depresión. Pero yo quiero presentarte a nuestra invitada de honor y es Christine Di Clario, así que muchísimas gracias, Christine, por estar con nosotras y compartir un tema que ha inquietado muchísimo a las mujeres. Es un honor de verdad el tenerte acá. Gracias por apartar este tiempo y poder Gracias a compartir con las ustedes. mujeres de una manera fresh. Fresh, fresh, fresh. Me encanta el lema, el título, la onda de todo. Me gusta muchísimo. A mí me encanta hablar y me encanta hablar con amigas, así que estoy como en mi casa. Así es, así que muchísimas gracias de verdad. Y, Gracias. es, y estuvimos hablando de la depresión y estoy segura que el tema que vamos a tocar y que vamos a hablar hoy va a ayudarnos muchísimo, ¿verdad? Vamos a Ujú, hablar de la vida después de la depresión. ujú. Entonces, ¿qué pasa después de ese momento difícil, verdad? De la depresión. Entiendo que tienes un testimonio, tuviste un testimonio, pasaste una etapa, pues difícil en tu vida, así que Ujú, nos gustaría que pudieras contar un poquito y ujú. poder dar también qué es lo que sigue después de eso. Bueno, yo atravesé depresión hace muchos años en una crisis emocional que tuve cuando estaba adolescente. Yo no sabía que venía atado a muchos traumas que yo viví cuando era pequeña. Entre ellos, yo perdí a mi papá, que fue alcohólico por muchos años. Él murió cuando yo tenía 6 años y medio. Yo fui molestada sexualmente cuando era niña también. Atravesé por muchas metamorfosis y cambios en mi cuerpo cuando era adolescente que provocaron en otras personas hacer bullying. Así que muchísimas situaciones traumáticas que se juntaron y cuando crecí y comencé a ingresar en la universidad, pasé una crisis emocional que me hizo caer en una depresión muy severa. Eh, y dándole para adelante a la línea de tiempo de mi vida, hace 3 años y medio atrás di a luz a mi primer bebé, que fue totalmente un milagro. Yo estaba diagnosticada con infertilidad por una condición llamada endometriosis. Y esa condición fue sanada milagrosamente por Dios. De hecho, está escrito en el récord médico que solo un milagro pudo provocar que desapareciera esa condición y que yo pudiera dar a luz. Quedé embarazada de mi hijo Ian, que tiene 3 años. Y cuando Ian tenía 7 meses de nacido, quedé embarazada otra vez de mi chiquita Kenzie, que va a cumplir 2 años en septiembre. Y en medio de todo ese milagro y de disfrutar de mis niños y mi sueño de ser mamá y verlos crecer, cuando Kenzie nació yo comencé a notar unos síntomas muy extraños que van en contra de mi personalidad. Yo soy una persona muy alegre, mi personalidad siempre es muy extrovertida, amo estar entre la gente, siempre me gusta sonreír, reír, estar todo el tiempo up. Y me encontraba con que
estaba sintiéndome todo lo contrario, una tristeza inexplicada, unos deseos de quedarme en la cama y no afrontar la vida, dolor en mi cuerpo, falta de ánimo para cualquier cosa, un sentido de ser inadecuada para todo. Sentía que no era buena esposa, que no era buena madre, que no era buena amiga, que no era buena hermana, que no era buena hija. Y era como un sentimiento de derrota que vino acompañado por pensamientos suicidas. Y eso fue tan reciente como hace 2 años. Y en medio de todo eso, gracias al Señor, tuve personas en mi camino, entre ellas mis parteras que me ayudaron con los partos de mis hijos, que identificaron que yo tenía síntomas de depresión posparto. Y con el historial de yo haber sufrido depresión en el pasado, se me hizo muy fácil caer otra vez en un estado depresivo, ahora movido y combinado con asuntos fisiológicos de mi cuerpo que no estaban bien. Las hormonas estaban fuera de sitio, mi descanso no existía, mi cuerpo estaba desgastado por haber dado a luz 2 hijos tan corridos y me encontré en ese hoyo y me refirieron a una psicóloga. Y eso para mí fue muy extraño porque uno piensa en los tabús del diario vivir que si estás tan mal que necesitas de un psicólogo, seguro que te estás volviendo loca. Eso es lo que dicen de entrada. Y yo confieso que crecí con esa mala concepción de lo que es un profesional de la salud mental. Pero era mi única opción porque tenía pensamientos de quitarme la vida. No sabía qué hacer y a la misma vez luchaba conmigo misma porque me sentía súper malagradecida, porque por fin tengo hijos que había soñado, por los que le había pedido y rogado a Dios y Dios me bendijo con ellos y ahora yo quiero escapar. Entonces esa lucha dentro de mí y toda la vergüenza que viene acompañada de esa lucha comenzó entonces a calar profundo y al empezar mi tratamiento con la psicoterapeuta, entonces comenzar el duro proceso de entrar en áreas escondidas del corazón y de la mente y encontrar heridas y lastimaduras y patrones de pensamiento que no son saludables ni fomentan la buena salud mental. Y yo he estado ya en un proceso de 2 años arduamente trabajando, regularmente visitando a mi terapista, abriendo mi corazón y mi vida y todas mis cosas personales para que Dios y ella me ayuden a salir adelante de esto. Y hoy ya me siento que estoy al otro lado de todo ese asunto depresivo. Ya estoy al otro lado de esos pensamientos extraños. Pero me ha costado mucho trabajo permanecer ahí y ir en ascenso, saliendo de ese hoyo y de ese hueco, que va a la premisa del programa de hoy. Cómo uno afronta la vida después de la depresión y cómo uno se mantiene saludable. Y yo estaba leyendo, mis amigos me dicen Cristipedia, porque yo soy el tipo de persona que cuando yo tengo una pregunta, a mí no me gusta que me den la respuesta corta. Yo quiero que me den la super respuesta evolucionada con todos los detalles y con todo lo que puedo averiguar acerca de esa respuesta, yo lo voy a averiguar. Y desde luego, en medio de depresión posparto, asuntos del corazón, asuntos de la mente, me puse a investigar, a leer libros y a tratar de encontrar el sentido de todo esto. Y leí un libro que se llama Lost Connections, por un autor que se llama Johann Hari. Y él es un investigador, un reportero de noticias que hace reportes investigativos, y él sufrió de depresión por muchísimos años en su vida, desde su adolescencia, y él se dio a la tarea de tratar la depresión como uno de sus reportes investigativos y se fue alrededor del mundo, viajó a diferentes partes, a todas las personas que tuvieran algo que decir profesionalmente acerca de la depresión para tratar de encontrar cuál es la verdadera causa de la depresión, porque él había estado en antidepresivos por años y no había encontrado una real mejoría. Y el fenómeno que se encuentra muchas veces con tomar antidepresivos, que no es malo tomarlo, a veces es necesario porque nuestros químicos están fuera de órbita y hay que ponerlos de nuevo, es que
es como cualquier droga. Tomas un poquito, te sientes mejor, pero llega un momento que tu mente y tu cuerpo se atempla y tiene que volver a entonces cambiar las dosis, y a veces estás tomando tanto medicamento que no te está realmente, está enmascarando los síntomas, pero no necesariamente yendo a la causa de la depresión. Y una de las conclusiones a las que él llega en el libro, que me pareció muy interesante y a mí me hizo sentido, es que la causa número 1 de la depresión es necesidades no alcanzadas. Si hay necesidades en tu vida que no están siendo cumplidas, necesidades básicas, vamos, una persona que sufre de hambre porque no puede trabajar y no puede comer como debería comer, va a tener algún tipo de depresión, porque hay una necesidad intrínseca de todo ser humano que tiene que comer para vivir. La necesidad de compañerismo, una persona que está solitaria todo el tiempo, muy probablemente va a sufrir de depresión porque necesita tener algún contacto con el mundo exterior. Necesidades emocionales, necesidades fisiológicas, necesidades mentales, necesidades creativas, necesidades de trabajo. He escuchado de tantas personas que no pueden trabajar y se deprimen. Y hemos visto el fenómeno ahora en esta pandemia. Los casos de depresión están en ascenso porque hay muchas personas que están varadas en sus casas o que han perdido sus trabajos y sus empleos a causa de la pandemia y se sienten deprimidos, se siente que su vida no tiene sentido. Y entonces ahí se ve todo el índice de suicidios que ha incrementado, de personas que están entrando en dimes y diretes en sus casas y en conflictos exagerados porque no tienen las necesidades básicas cumpliéndose en su vida. Es lo mismo que ocurre, digamos, en un matrimonio en donde una persona no se comunica bien con la otra y una persona no está llenando las expectativas y las necesidades de la otra, pues ahí también hay espacio para la depresión. Y la depresión es una reacción fisiológica, mental y emocional a un vacío que está dentro del alma que no ha sido completada. Y eso es algo que me ha tomado 2 años desenvolver y descubrir. Mi manera de mantenerme sana es manteniendo un proceso diario de renovar mi mente. Una cosa que aprendí cuando di a luz a mis hijos y también cuando las personas pierden peso es que el cuerpo quiere regresar a donde estuvo estable antes de un cambio drástico. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, es usualmente donde mejor cuidamos nuestro cuerpo cuando estamos embarazadas, porque nosotras las mujeres tenemos muy buena noción de servir a los demás y tenemos muy buena noción de que si tenemos un bebé en nuestro vientre tenemos que comer bien, tenemos que ejercitarnos, tenemos que mantenernos en paz y en calma, tenemos que bajar el estrés, tenemos que nutrir a ese bebé y por ende nutrir nuestros cuerpos para nutrir al bebé bien. Y el cuerpo lo registra como este es el mejor estado en el que este cuerpo ha estado. Entonces, cuando sale el bebé, vamos a buscar la manera de volver a embarazar este cuerpo para que vuelva a estar en un buen estado. Y cambian las ondas de ovulación, cambian las hormonas y todo lo demás. El punto es que si nosotros no vamos en contra de la corriente de lo que estamos acostumbrados, y eso también incluye nuestra mente, porque nuestra mente depende de nuestro cerebro y nuestro cerebro es fisiológico. Y en nuestro cerebro hay materia tangible, materia gris se llama, que está enlazando un punto con el otro en diferentes áreas de nuestra mente, que si nosotros no rompemos esos enlaces que no son saludables, que llevan a patrones de pensamiento que no son saludables, nosotros vamos a volver a caer en el estado donde estábamos acostumbrados. Así hay que resistir diariamente. Yo a veces me levanto y te confieso, me levanto a veces en la mañana en donde siento como que quieren regresar esos síntomas depresivos. Ya sea porque hay alguna necesidad que no se ha cumplido en mí, algo tan básico como si no dormí bien la noche anterior, para mí eso es una puerta que se puede abrir para yo volver poco a poco a entrar en ese estado de desgaste que me lleva a la depresión.
Tú hablabas de algo importante que creo que es bueno como hacer una pausa y acerca de los Ujú. pensamientos, porque a veces tenemos o solemos tomar conducta, o sea, pensamientos y en base a ese pensamiento tenemos esa conducta, ese pensamiento negativo. Tenemos que aprender a manejar los pensamientos que estamos teniendo, ¿verdad? Y examinar bien qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos haciendo. Me llamó mucho la atención un experimento que hicieron en una universidad en donde pusieron a dos perros en un lugar, era una habitación, y la habitación la dividieron por una pared bajita, o sea, no era una pared alta, era una pared bajita donde los perros podían brincar de un lado a otro. Entonces ellos en ese lado donde estaban los perros le pusieron un chillido y les daban como un shock. Pero Wow. lo curioso de esto es que conforme ellos recibían el chillido y el shock continuamente, ellos no podían ver que podían pasar esa pared. O sea, como que se quedaron allí. Y muchas Ujú. veces sucede lo mismo. Nos puede suceder lo mismo donde tenemos los mismos patrones de pensamiento sin saber de que podemos pasarnos al otro lado. Como aquel cuento famoso del elefante bebé, ¿verdad? Que Ujú. está amarrado, o sea, que está encadenado, así es. Y es porque como se sintió así desde bebé, él cree que no tiene la fuerza para romper las cadenas. Pues es exactamente lo mismo. Son Ujú. esos patrones de conducta que muchas veces necesitamos renovar y necesitamos cambiar en nuestra vida para poder Ujú. salir, como tú decías, bien de ese hoyo, de ese lugar. Yo creo que hay algo que puede servir. Ujú. Definitivamente, una de las primeras cosas es la gratitud, ¿verdad? Algo que nos Ujú. puede servir muchísimo es la gratitud. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud positiva frente a la vida. Ujú. Está comprobado que la gente que es agradecida, primero te voy a decir algo, creo que cuando somos agradecidos, dejamos de vernos a nosotros y empezamos a ver a aquel que nos da todo, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. las personas que suelen ser agradecidas tienen mejores relaciones con otras personas, hay cosas curiosas, aumenta la autoestima, Ujú. aumenta la autoestima cuando somos agradecidos, mejora las relaciones, nos ayuda a perdonar a las personas con facilidad Sí. cuando Ujú. somos agradecidos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ver de una manera introspectiva y decimos, pues yo también he hecho esto, y yo también he ofendido, yo también he hecho esto. Entonces, Ujú. como que esa gratitud nos hace tener mejores relaciones. Entonces, yo creo que el buscar, el ser agradecido todos los días nos ayuda muchísimo. Yo siempre he pensado y he dicho, mira, ¿cuántas veces nos quejamos? Cambiemos la queja por la gratitud, ¿verdad? Y es tan fácil, son patrones de conducta. O sea, Ujú. decir, ya me voy a quejar o ya voy a decir algo. No, mejor doy gracias. Claro. Y yo creo que en este tiempo aún de pandemia, yo no sé ustedes, pero yo de verdad, yo le doy gracias al Señor hasta por cosas tan pequeñitas Así que es. quizá antes no le dábamos tanta importancia. Pero yo, Señor, Ujú. por ejemplo, que salga el sol, aquí ha estado lloviendo en Guatemala y el clima ha estado aquí en la ciudad, ha estado un poco fría y todo, pero cuando sale el sol, Señor, gracias, gracias por el Ujú. sol, gracias por cosas tan pequeñas que Aparentemente pequeñas. aparentemente pequeñas, que Pero de valor. realmente, así es, de mucha importancia. Entonces creo Ujú. que la gratitud es muy importante y esos patrones de conducta o patrones de pensamiento para que nuestra conducta sea diferente. Diste en el grano. Diste en Sí, el yo, grano. Cuando nosotros pensamos en mejorar nuestra salud, lo primero que pensamos es en desintoxicar el cuerpo, Así sí, es, pero no pensamos en que también tenemos que desintoxicar nuestra mente. amén, así es. así Y es. cuando se desintoxica el cuerpo, tú traes algo bueno y nutritivo para que vayas sacando lo malo y haciendo espacio para lo bueno. Y ese es el rol de la gratitud. Cuando Ujú, estás desintoxicándote de tanto pensamiento negativo, la gratitud viene a ser como un juice cleanse, así Sí. es, que No, así te y es. saca toda la toxina mental y te ayuda a realinear tus puentes mentales, tus puentes Sí. neurológicos que son físicos, que son tangibles, y cambiarlos por bueno. A mí me sorprende muchísimo cuando aprendí de una neurocientífica que se llama Caroline Leaf, Ujú, que
ha pasado toda su vida hablando acerca de esto, escribió un libro que se llama Switch on Your Brain, Enciende tu cerebro, Sí. en donde ella habla acerca de la importancia de cambiar los puentes neurológicos del cerebro, que son físicos, que con el pensamiento recurrente se vuelven esos puentes, se sintetizan proteínas y se vuelven parte de tu ADN. Y si tú engendras hijos con esos patrones puestos, tú estás haciendo que hasta la 5ª generación después que tú heredes esos patrones mentales. Eso es científicamente comprobado. Y ella explica que esos puentes neurológicos que son parte de tu ADN cambian con pensamiento dirigido. Y dice que tan sencillo como hacer un plan de desintoxicación mental de 21 días, en donde tú vas a dejar de pensar y actuar con los patrones corrientes y reemplazarlo por nuevos pensamientos, nuevas declaraciones, nuevas metas y nuevas acciones. 21 días de pensamiento dirigido cambian esos patrones mentales. Ahí es donde yo estoy ahora. Sí. Encontrando nuevos patrones de pensamiento para reemplazar todos los que me di cuenta que estaban errados, que ya se habían engranado en mi cerebro. Definitivamente. Creo que necesitamos reaprender. Sí, yo creo que no hay un progreso, no hay un progreso sin un proceso, ¿verdad, Cristín? He escuchado eso de parte tuya muchas veces y creo que también esos pensamientos muchas veces nosotros nos culpamos. Y yo quisiera que nos contaras un poquito, yo he escuchado acerca de que en Dios no hay condenación. ¿Cómo has podido tú superar esa etapa de la depresión, esa etapa en la cual has estado pues superándolo, pero cómo has, tal vez nos puedes contar cómo has podido superar esa parte donde tú has compartido que en Dios no hay una condenación de las situaciones que has estado viviendo? Pues una de las cosas que más me acechó cuando me diagnosticaron con la depresión postparto fue vergüenza y muchísima condenación. Y me di cuenta de 2 cosas. Una de ellas es que a veces nuestro peor condenador es nuestro yo interior. Hay veces que nosotros nos hablamos en nuestro diálogo interno de maneras tan crudas y tan crueles. Y hay veces que nosotros exigimos de nosotros mismos cosas completamente irreales, que lo que hacen es faltarnos a nuestras propias expectativas de nosotros mismos. Y una cosa que me hizo entrar en perspectiva con ese asunto, porque yo tendía a ser muy cruel conmigo misma en mi mente, decirme cosas que yo no me atrevería a decirle a nadie, era lo que yo conversaba conmigo misma. Era muy acusadora, era muy señaladora, era muy condenadora, era demasiado exigente. Y una cosa que alguien me dijo y me hizo mucho sentido es, toma tu diálogo mental diario, la voz interna a la que tú mismo te hablas, y pregúntate, lo que yo me estoy diciendo a mí mismo dentro de mi mente, ¿yo me atrevería a decírmelo a mí mismo si yo fuera si yo fuera una niñita de 5 años, yo me atrevería a hablarle de la manera que me estoy hablando yo misma? Y eso me hizo recapacitar. De hecho, lo leí en el libro de mi querida amiga Christy Mueller que se llama Una vida mejor, que nuestro diálogo mental siempre debe ir en el enfoque de Dios hacia nosotros, de misericordia, de gracia, de nuevas oportunidades y de vivir un día a la vez y no exigir demasiado. Dios no nos exige demasiado. Nosotros tampoco debemos de exigirnos lo mismo de parte de nosotros mismos. Y me di cuenta que dentro de todos nosotros, en el núcleo, existe un niño y una niña que vivió experiencias que formaron nuestro yo interior, que cada vez que nosotros nos hablamos a nosotros mismos tenemos que vernos como ese niño y esa niña, que fueron moldeados tal vez por traumas, por situaciones difíciles, por procesos duros, y nunca ser inmisericordios con nosotros mismos. Así es. Y yo creo que una de las, la segunda conversación más importante, la primera la que tenemos con Dios y la segunda que tenemos y la más frecuente es la conversación que tenemos con nosotros mismos, que es el soliloquio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros nos decimos? ¿Qué nos contestamos? ¿Cuál es el diálogo que nos mantenemos nosotros internamente? Y yo también he encontrado que
otra de las cosas que puede ayudar en el proceso de restauración, por así decirlo, de la depresión, es buscar momentos de alegría. Sí, yo creo que la alegría es como la paz. La paz hay que buscarla. La paz no me va a alcanzar a mí. La paz la tengo que buscar. Y la alegría también. Yo solía ser una persona muy, como que me exigía muchísimo porque, vamos a lo mismo, tenía patrones de conducta. Mi papá me exigió muchísimo, entonces por ende yo me exigía además. Entonces creía que así, y no tenía tiempo para reírme. De repente aparecía mi esposo, lo más relajado, riéndose, y decía, pero ¿cómo se puede reír? Decía yo, si yo tengo tanto que hacer, y creemos que somos más maduros, que somos más espirituales, porque estamos tan cargados de tantas cosas, y no es cierto. Creo que necesitamos hacernos pausas para reírnos. La alegría es vital. Buscar, mira, ríete de ti misma, ríete de todo lo que pasa alrededor. O sea, buscar esos espacios. Felices. Eso trae un refresh, trae algo a nuestra vida. Yo anoté aquí dos frases, y dice: la alegría basada en mis acontecimientos nos convertirán en personas dependientes. Wow. ¿Qué significa eso? Que entonces yo voy a basar mi alegría en todo lo que me pasa. En todo lo que me pasa. O sea, si me está yendo bien, voy a ser feliz. Y si no, ¿qué voy a hacer? ¿Desdichada? No. Entonces, escribí otra que dice: el contentamiento basado en Dios traerá plenitud. Yes. Por supuesto. Así es. Entonces, yo Solo Él creo nos puede que dar la plenitud. Solo Él. así es, así es. Entonces, por eso el famoso apóstol Pablo decía: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. O sea, él tenía contentamiento porque la verdadera alegría viene de Dios. Entonces llega un momento en que no podemos basar nuestra alegría en todo lo que nos pasa, porque ahí es donde esos dardos, esos pensamientos adversos van a querer venir a inundar. Entonces, he aprendido mucho, ¿sabes? Yo cuando tuve esa transformación, bueno, que realmente sigue, o más bien ese encuentro con Jesús, una de las cosas que yo le pedí a Dios es, yo traía un rostro muy rígido. La persona que me miraba podía ver amargura. Entonces, una de las primeras cosas que yo le pedí a Dios, le dije: yo no quiero tener este rostro amargo, no quiero. De hecho, tenía mi mirada muy triste. Y yo le dije a Dios: cámbiame mi rostro. Cámbiame mi rostro, yo no quiero tener eso. Y he aprendido a reírme, de verdad. Y Silvita, sos testigo, que realmente busco cosas para disfrutármelas, porque la vida no tiene por qué ser también todo tristeza, ¿no? Hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad, hay momentos de disfrutar. Y hay que permanecer conectado con lo que necesitamos permanecer conectado y desconectarnos de lo que no merece nuestra atención. Por ejemplo, ¿qué cosas, qué roles, qué relaciones en nuestra vida son aquellas para las cuales nosotros somos irreemplazables? Esas tienen que ir primero. Así es. En lo que tú puedes ser reemplazable, eso entonces tiene que ir a un segundo, tercero, cuarto o décimo plano. Así es. No solamente yo, Christine, puede ser la hija de mi mamá, puede ser la hermana de mis hermanos, puede ser la esposa de mi esposo, puede ser la mamá de mis hijos. Solo yo puedo llenar ese rol. Si yo falto, nadie más puede volver a hacer eso por mí. Pero cualquier persona puede cantar en mi lugar, cualquier persona puede trabajar en mi lugar, cualquier persona puede producir en mi lugar, cualquier persona puede saludar a gente en mi lugar, cualquier persona puede hacer cualquier cosa remediable en la vida de las que yo hago para trabajar. Entonces, las prioridades son muy importantes para combatir la depresión, porque en muchas ocasiones no estamos llenando nuestras expectativas y necesidades básicas porque estamos en el lugar equivocado, en la postura equivocada para poder recibir la plenitud de esas necesidades cumplidas. Y es muy importante ponernos en el lugar donde tenemos que estar. Aquí yo tengo que estar, aquí es donde yo tengo mayor valor y aquí es donde yo puedo saber quién soy y nadie me puede quitar lo que yo soy. Exacto. Muy bueno eso.
Yo creo que en la vida se trata de priorizar. Hoy me he gozado oyéndolas, la verdad. Me he gozado escuchándolas porque creo que en la vida hay que aprender a ser felices. Yo estoy muy de acuerdo en lo que ustedes han compartido y sé que es cuestión de decisión. Sofía decía algo y es que busca la paz y síguela. Depende de nosotros tener esa paz, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie más nos puede dar que Dios, es una paz que tenemos que ir a buscarla, pero igual la felicidad. Creo que es tiempo de que también nosotros como mujeres podamos priorizar, aprender a ser felices. Con Sofía lo hablamos seguido, somos amigas y decimos, tenemos que aprender a ser felices. Creo que sí, por supuesto que ahorita este tiempo nos ha enseñado muchas cosas sencillas, que las cuales podemos ser felices, pero creo que también es tiempo de que nosotros podamos valorar esa vida que Dios nos ha dado, esa vida que junto con expertos, junto con psicólogos, con personas especialistas, con terapeutas, como tú hablas, pero también de la mano de Dios vamos a poder salir adelante. De muchas situaciones hemos compartido en otros episodios que Dios nos ha sacado, que Dios nos ha ayudado, pero yo quiero hacer énfasis y a mí me gustaba muchísimo algo. ¿Tú sos Wikipedia o cómo Cristipedia. Me gusta mucho escribir y me gustan las frases, me gusta aprender de las demás personas y me gustaba algo que había leído tuyo también, donde decía que era tú brindas honor en la alabanza, porque quiero contarles que también tiene una voz hermosa, lamento que no lo pueda compartir acá, pero buscar esos placeres de la vida que te permiten poder disfrutarlos y yo creo que es tan corta la vida que tenemos que aprender a vivirla. Yo también, les quiero decir, fui una persona que por mucho tiempo estuve pensando en las cosas difíciles que me habían sucedido, pero un día decidí pensar en lo bueno y trabajar en mis pensamientos. Creo que nos tenemos que unir a través del amor, como nos unimos nosotras tres hoy, a través de personas que nos pueden ayudar a salir adelante. Es por eso que nosotros hacemos este tipo de programas donde exponemos el corazón, exponemos nuestra vida para decirles, sí se puede. Después de una depresión, después de un episodio difícil de nuestra vida, después de una situación que podamos haber vivido o estar viviendo, sí hay un progreso que se puede alcanzar. Sí hay una manera de poder salir. Porque les digo algo a mis hijas pequeñas, porque a veces nosotros las mujeres lo hacemos como todo un drama, ¿verdad? Drama queen. Les digo, para todo en la vida hay solución. Para todo en la vida hay una solución, ¿verdad? Así es, así es. Compartirles eso también y saber que el conocernos a través de estas experiencias que exponemos como personas, como mujeres, como amigas, nos permiten poder avanzar. Nos permiten. A ti también, Sofi, yo te agradezco que me enseñas. Ella se ríe mucho más que yo, aunque yo me vea más sonriente todo el tiempo. Ella se ríe más que yo. Ella se goza por todo. Yo espero Qué linda transformación. Sí, yo espero que puedan ver en sus redes sociales los videos que hace tan bonitos. Yo le mando de todo a ella para que se rían un poquito. Y me río. Yo digo que hay tantas historias que contar, ¿verdad? Porque al final tenemos esperanza y tenemos vida. Claro. Y tenemos una oportunidad. Hay que reír, hay que gozar cada minuto en la vida. Hay un dicho que me decían de pequeña y siempre se me ha quedado: un minuto en la vida, vida es. Así es. No nos perdamos en el interín de tratar de llegar a lo que queremos llegar. Disfrutemos el camino, disfrutemos la jornada y no permitamos que el temor sea nuestro consejero. El temor es muy mal consejero. Y no permitamos que la preocupación sea nuestro capataz. Así es. Que no mande la preocupación, que mande la paz y que sepamos que cada día va a traer su propio afán. Busquemos y abracemos la paz mental. Y hagamos lo que tengamos que hacer para poder alcanzarla. Mujeres que me están viendo, apapáchense, ámense, cuídense, embellezcanse, disfruten, respiren, vayan afuera con los pies descalzos, sientan la hierba, la grama debajo de sus pies, sientan la creación de Dios mientras las rodea, vean. Tomen tiempo para mirar el atardecer, tomen tiempo para si una brisa les acaricia la mejilla, tomen tiempo para ser agradecidas por eso.
Váyanse un día y hagan todo lo que quieran solita. Dejen a los niños con el esposo, no se van a morir. No. Puede que cuando llegues estén un poco manchados y un poco desvestidos y desgreñados, pero no va a pasar nada grave. Disfrútense ustedes mismas y traten de cultivar lo más posible un estado de paz en sus pensamientos. De nuevo, que el temor no sea tu consejero y que la preocupación no sea tu jefe. Así es. Cambia y tórnalo por pensamientos de bien, ten confianza. Dios tiene cuidado de nosotros. Así es. Y con eso, creo que con esa frase terminamos. Disfrutar, o sea, realmente y saber de que Dios tiene el control y el cuidado de nosotros. Así Dios es. nos ama de verdad con un amor que es inexplicable y solo entender que hay un propósito. O sea, si estamos vivos de verdad en medio de esta pandemia, en medio de esta mortandad que está sucediendo, es porque hay propósito. Si hay vida, hay propósito. Así que tenemos que vivir la vida, no sobrevivirla, sino vivirla. Amén. Y disfrutar cada momento, cada segundo que Dios nos regala, porque solo es un tiempo, en una eternidad es un espacio de tiempo. Vive tu vida con plenitud, cumple tu propósito, echa fuera esos pensamientos negativos, echa fuera todo aquello que te quiera culpar, te quiera cargar, te quiera traer ese peso extra que no lo necesitas. Entonces, se me ocurre ¿sí? Antes de irnos que tal vez hay alguien que nos está viendo que dice, pero ¿cómo lo puedo visualizar? Imagínalo de esta manera. Si tú, ancianito, ancianita, está ya en su lecho de muerte lista para partir de este mundo y piensa en su vida, en este momento que lo estás viviendo ahora, sonreirá y dirá, qué bueno que viví ese momento, o dirá, debí haber hecho esto otro. Así es. Que eso te ponga en perspectiva. Disfruta de tu vida y vive tu vida como para que no tengas ninguna cosa de qué arrepentirte cuando llegues a tu lecho de muerte. Que todo sea realización y que puedas echar para adelante y ser agradecido. Así es. Así que deseamos ser felices, agradecidos, vivamos la vida cada día como si fuera la última oportunidad que tenemos para ser felices. Estoy segura que les va a ir súper bien. Gracias, Cristín. Demasiado que platicar contigo. Creo que el tiempo no nos alcanza. Ojalá podamos estar, estoy segura que habrá otro episodio de Fresh contigo porque hay demasiado potencial dentro de ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que siempre se conectan, hombres, mujeres que están con nosotros aquí en Fresh. Muchas gracias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Cristín, por aceptar la invitación. Gracias, Silvita. Algo pasó con el internet, pero ustedes saben que estas cosas pasan. Así que, fresh. Fresh. Estas cosas pasan, así que, pero estoy segura que el mensaje llegó y estoy segura que alguien que nos escuchó les va a servir muchísimo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. No dejes de conectarte. Ánimo, disfruta la vida y un día a la vez. Hasta luego. Chao, chao. Bye.